Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Justo en la Mitad. Queremos iniciar nuestro programa haciendo una mención especial para nuestra selección Colombia. Hizo una gran presentación en Rusia 2018, dándonos una muestra de superación, fuerza, esfuerzo. Muchachos, lo dieron todo en la cancha y todos los colombianos nos sentimos orgullosos. Muchachos, mil gracias por unir al país. El día de hoy hablaremos de dos temas: el asesinato de los líderes sociales en Colombia y en qué va la consulta anticorrupción. Empecemos. En lo que va corrido del año 2017 y 2018 se han asesinado más de 230 líderes sociales, según el gobierno, pero según Indepaz supera más de los 400. La última semana se ha recrudecido el tema. Lo primero que queremos manifestar desde el canal es que el problema de los líderes sociales no es de hace unos días, hace unas semanas, hace unos meses. Es una realidad que se ha vivido desde que existe el conflicto, la guerra y la violencia en Colombia, sobre todo a nivel rural. Los casos acontecidos en las últimas semanas nos dejan en claras que nuestro país, a pesar de un proceso que tuvimos con las FARC, otro que tuvimos con el ELN y remitiéndonos a nuestro presidente, esta tal paz no existe, no existe, no existe. Miren, nos están vendiendo una paz para los de la ciudad y en las zonas rurales existen indicadores que muestran que el conflicto, que la guerra por el narcotráfico continúa y se ha intensificado en los últimos años. Este tema es solo un indicador de muchos que se van a empezar a destapar de una paz mal negociada, imperfecta y que nos han vendido a medias. Por ejemplo, desde que se refrendó el acuerdo con las FARC, las cifras de asesinatos y hechos violentos a líderes sociales se ha duplicado en el país, según datos de las Naciones Unidas. Las zonas rurales han sido las que más han padecido la guerra. La muerte de los líderes sociales es un tema que se atribuyen a bandas como lo son el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC que están tomando fuerza, el narcotráfico, microtráfico, minería ilegal, desmovilizado, guerrillas y paramilitarismo. La situación no es sencilla y creemos que están pagando justos por pecadores. Por ejemplo, en el Cauca mataron 7 líderes sociales y en Cáceres, Antioquia, una líder social. De los 7 que mataron en el Cauca, varios de ellos, según la fiscalía, pertenecían a disidencias de las FARC y otros estaban siendo investigados por microtráfico. En el caso de Cáceres, Antioquia, la líder social tenía vínculos cerrados demostrados por la fuerza pública con el Clan del Golfo, lo que deja en duda en sí la función de otros líderes que seguramente sí están trabajando por sus comunidades en función de mejorar y construir país. Los colombianos salieron a hacer una velatón por la muerte de los líderes sociales a las calles en diferentes ciudades del país, lo cual se vuelve un acto maravilloso que se necesita en nuestro país. Este tipo de manifestaciones dignifican las verdaderas intenciones y anhelos de los colombianos. Lo que sí nos parece terrible es que se utilice este tema para dividir al país, tomarlo como bandera para atacar políticamente y polarizar y recrudecer las diferencias entre los colombianos, sin ningún tipo de argumento lógico y engañándonos, pretendiendo de que todos los líderes hacen parte de la Colombia humana o a la oposición de un gobierno que ni siquiera ha empezado. Líderes en Colombia han asesinado de izquierda y de derecha por igual. Lo verdaderamente importante es que nuestro presidente Juan Manuel Santos se encargue del problema. Parece que nuestro presidente no ha entregado el cargo, pero no ha hecho nada. Entonces uno no ve ningún tipo de labor para acatar las 18 sentencias de la Corte Constitucional pidiendo protección y seguridad para los líderes del país. El tema no es fácil de solucionar y nuestro presidente actual o el nuevo presidente tendrá que entrar no a luchar contra la oposición que ataca, sino a pensar cuáles son los mecanismos para realmente brindar la protección y seguridad para los líderes sociales en nuestro país, independiente de su afinidad política. Consulta Anticorrupción, empezó la campaña del sí, vote sí 7 veces, y a la par empezó la campaña del no votar la consulta anticorrupción. Desde aquí, en Justo en la Mitad, en nuestro primer programa de consulta anticorrupción, que los invitamos a ver desde el canal de YouTube, hablamos del apoyo a esta iniciativa. Miren, es muy claro, a usted le guste o no le guste la consulta, ya se aprobó en el Senado, el presidente sacó un decreto y define una fecha. Es decir, la consulta se va a realizar.
Sin embargo, desde el canal sí creemos que es importante ver los dos caras de la moneda. Ya hablamos de la consulta positivamente. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los argumentos que tienen las personas que están en contra o quieren que no se vote la consulta. Entonces vamos a abordar los temas. El primer argumento que presentan tiene que ver, es de índole económico, que son 300 mil millones de pesos que se van a invertir. Nosotros hemos estado investigando el tema y la registraduría o ningún ente encargado del gobierno ha salido a manifestar cuánto es el gasto que se hace o se va a realizar con la consulta. Entonces simplemente lanzaron un número, ¿ok? Puede ser más, no creo, puede ser menos. Pero para romper un poquito, porque nosotros estamos, y se los ponemos claros, a favor de la consulta, desde ya se los manifestamos, es que en Colombia anualmente en casos de corrupción se pierden 50 billones de pesos. Invertir 300.000, que no sabemos si es eso, no me parece tan grave, para manifestar y atacar un problema y manifestar la opinión de los colombianos con respecto a él. Ese es uno de los argumentos que se presenta. Otro de los argumentos que se presentan es que se está utilizando para populismo, ¿sí? Entonces lo pasamos al terreno de la polarización nuevamente, porque lo presentó una de las personas que estaba a favor de un candidato. Miren, yo creo que se están jugando su vida política. Se los explico. Claudia López y Angélica presentan la consulta y la han ido llevando y trabajando. 84 congresistas avalaron. Nuestro nuevo presidente que se posiciona el 7 de agosto lo avaló. Su partido lo avaló. ¿Qué les queremos decir? Si los colombianos salen a votar masivamente y aprueban la consulta, sería pasarles la pelota, en términos futbolísticos, a ellos. Es decir, la voluntad del pueblo se manifestó en 7 puntos claves. Ahora es la responsabilidad de ellos sacar adelante. ¿Que se va a perder esa platica? Miren, a mí me da mucha pena, pero si se pierde esa platica, si no se hace nada con la consulta de anticorrupción, que haya muerte política para las 2 senadoras. Muerte política, que no puedan volver a participar en política. Y ahí se acaba el cuento del populismo. Yo prefiero pasarles la pelota y que hagan algo. Se perdió una plata, que revisemos qué incidencia y cuál es la responsabilidad que le atañe a las personas que avanzaron, incluidos los 84 senadores que lo avalaron. Entonces, yo creo que por ese lado, me parece más bien una campaña de desprestigio contra la consulta. Otro de los argumentos es que de los 7 puntos, 5 ya están en la Constitución. De verdad, o sea, yo les digo, hay una cosa que se llama el Estatuto Anticorrupción, que se está trabajando desde el 2011 en el Congreso, y que abanderan Roy Barreras, lo nombramos en el canal, y el fiscal general de la Nación actual. Díganme una cosa, si está en la Constitución, ¿a nosotros para qué nos ha servido? Siéntese y revise y se dará cuenta que muchísimos de los casos de corrupción en diferentes regiones del país, los implicados actualmente están pagando casa por cárcel. Mucha de la plata se perdió y hay otra que está embolatada. Entonces, que ya está en la Constitución, miren, a nosotros no nos ha servido de mucho. ¿Que hay que modificar la Constitución? Pues hay que modificarla. Si hay que entrar a aplicar sanciones y cuestiones más severas para casos de corrupción, hay que hacerlo. Y la manifestación de esta consulta es importante porque es entregarle el poder para que lo hagan, para que el presidente apoye la consulta, para que el Congreso apoye la consulta y se apliquen las medidas respectivas. Otro de los argumentos es que hay una redacción que no es clara y que la consulta incluso tiene micos. Nosotros nos sentamos y revisamos pregunta por pregunta y vimos en las preguntas, primero que todo, que están revestidas de una sencillez que creo que es bien importante al momento de hacer la votación. Entonces, lo de la redacción no va. Que en la redacción de las preguntas hay unos micos. Nosotros revisamos las preguntas y sí encontramos un error en la redacción de la pregunta que tiene que ver con la disminución del salario de los congresistas. Tiene que ver con el artículo 197 que incluyeron y que amplía el aspecto a altos cargos del sector público, incluido fuerza pública. Eso fue un error. Yo creo que ahí se equivocaron. Entonces, metieron ese artículo en la redacción. Sin embargo, Claudia López salió a decir que en el Congreso se iba a definir la aplicación de ese artículo 197. Nosotros desde aquí pensamos que sí teníamos que evaluar el sueldo de los congresistas, se tiene que evaluar cuando tú los ves durmiendo, cuando los ves chateando, cuando se están tratando temas importantes del país, cuando ves ausentismo o ves que su gestión es simplemente calentar puesto, pues uno dice sí, mejor miremos a ver qué es lo justo y cuál es el pago justo que deberían tener los congresistas. Pero de ahí a meter ya altos cargos públicos, el artículo 97 no especifica que sean solo los altos cargos, altos y medios. Entonces, ¿qué puede pasar? Que para un ministerio, que bien se necesita gente buena, gente preparada, se puede empezar a fugar ese tipo de perfiles. ¿A dónde? Pues a las empresas privadas. Entonces nos parece que ahí nos estamos equivocando. Se equivocó
Sin embargo, pues hay que creer en buena voluntad de que se van a hacer bien las cosas. Resumidas cuentas, miren, nosotros somos partidarios de votar a favor de la consulta, darles, como les dije anteriormente, pasarles la pelota a estas personas, pero verificando que se les dé aplicación. Se tiene que aplicar, se tiene que conseguir que esas 7 preguntas entren en aplicación. Si no, sí, es populismo, ojalá que no sea así, pero si no lo es, se están jugando su vida política, ¿ok? Si no hacen nada, esos 84 congresistas que lo apoyaron, más las 2 ponentes, se están jugando su vida política. Entonces, evaluaremos, esperaremos, sin embargo, nosotros sí los invitamos, 26 de agosto, 12 millones, tienen que votar 12 millones de colombianos, y cada pregunta tiene que superar el umbral de la mitad más 1. Entonces, 12 millones, ojalá sean más, nosotros sí los invitamos a votar. Y los invitamos también a no polarizar tanto el tema. De verdad, que lo presentó este, que lo presentó aquello, miremos las fuentes, miremos qué es lo que estamos compartiendo en nuestras redes antes de compartirlo. A veces el tener la razón no es todo, y en función de eso publicamos lo que sea, con tal de yo sentir que tengo la razón. Los invitamos, vamos a hacer una encuesta con respecto a la consulta, arranca desde el día de hoy, la encuentran en Facebook, justo en la mitad, y ahí nos encuentran en Facebook. ¿Va a votar usted la consulta anticorrupción? ¿Sí o no? En el próximo programa miraremos y evaluaremos los resultados. De antemano les agradecemos, recuerden suscribirse al canal, vamos a seguir trabajando día a día. Ustedes con sus opiniones y comentarios nos ayudan en la construcción del canal. Justo en la mitad, suscríbete y avanza.